Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Ogenberg. En primer lugar, quiero decirle gracias a la Red Latinoamericana de PNL por convocarme para participar en este encuentro. Yo soy médica clínica, soy médica de familia, trainer en programación neurolingüística, coach ontológico y formada en otras técnicas también. Junto con mi esposo, el doctor Adrián Emmens, hemos dado vida con todas estas estrategias a PNL y salud y generando salud. Y hoy les voy a contar acerca de una de mis experiencias a lo largo de la pandemia aplicando todas las técnicas aprendidas y que nosotros mismos enseñamos. Así que vamos a pasar al tema entonces. Y les voy a hablar acerca de una voz en el teléfono. Bueno, aquí me ven a mí debajo de mi escafandra, de mi máscara, con barbijo, con guardapolvo, todo lo que nosotros nos tenemos que poner, el ambo, para ser más precavidos en esta época de pandemia. Sin embargo, un día, por un antecedente de salud, me dijeron: doctora Ogenberg, se tiene que ir a su casa, firme acá. Y una amiga me dijo que eran bendiciones escondidas. En ese momento yo justamente me lo hice como un signo de pregunta, bendiciones escondidas. Y pasados unos días tuve la oportunidad de ser una voz en el teléfono, una nueva experiencia para ayudar a cuidar. Y la palabra cuidar viene de curar. Y esta vez era a través del teléfono. Y aquí estoy en la biblioteca de mi casa, donde todas las mañanas realizo entre 20 y 25 llamados a pacientes que tienen sospecha de ser COVID positivos o pacientes que ya tienen COVID. Aquí estoy conversando con cada uno de ellos y aprendí que era importante que ellos fueran su propio médico, porque no estaba por primera vez al lado de mis pacientes para revisarlos, no solo para mirarlos, y solo podía escucharlos. Y aprendieron así a registrar su cuerpo y a decirme: doctora, tengo vértigo, conjuntivitis, úlceras en la boca, me broté todo, la boca está seca, no sé si estoy cansado o agitado, tengo náuseas, me duele el abdomen, me duele la cabeza, estoy desesperado, no puedo dormir, me duelen los oídos, la tos para, pero no para, estoy congestionado, pero sin mocos, parece que el olfato y el gusto vienen, pero no vienen. Y había que traducir todo esto simplemente a través de la escucha. Y por eso es muy importante saber hacer rapport telefónico. Dicen que los médicos no escuchamos más allá de los 11 segundos. Y aquí la escucha era nuestra herramienta y es nuestra herramienta fundamental. Siempre lo es. Pero aquí es la única. Entonces, por supuesto, para hacer rapport telefónico es importante escuchar las características de la voz y las palabras utilizadas por el paciente para poder conocer su sistema representacional liderador, para poder acompañarlo, acompasarlo, espejar las características del habla del paciente, el ritmo, el volumen, el tono, silencio, fraseo, adoptar la postura corporal del sistema representacional en el que se está comunicando nuestro paciente. Entonces es verdad, yo cuando hablaba con uno de los pacientes muy kinestésicos, que después les contaré sobre él, me veía caminando por toda la casa, mientras cuando hablaba con los auditivos inclinaba mi cabeza, y con aquellos visuales que iban mucho más rápido, yo al mismo tiempo escribía en la máquina a la vez que ellos me contaban lo que les estaba sucediendo. Y también, fundamental, atender su voz del sí y su voz del no, y mi propia voz. Por eso siempre al llamarlos, yo comenzaba con una voz del sí. Buenos días, Juan, ¿cómo está? ¿Cómo ha amanecido hoy? Soy la doctora Ogenberg. O buenos días, soy su médica de seguimiento a distancia del Hospital San Juan de Dios. Entonces siempre buscar a través de mi voz un sí, un alguien en el que pudieran repararse y tener confianza. Y es fundamental para esto acompasar y liderar. Por lo tanto, había que acompañar en principio la crudeza de lo que ellos sentían que les estaba sucediendo, la ansiedad que estaban viviendo, el dolor que estaban viviendo, con frases como: te comprendo, es muy molesto, es muy incómodo, pero afortunadamente, y el pero niega todo lo anterior, estás yendo muy bien y también vas mejorando día a día, ¿no? Este uso del gerundio en el presente y este símbolo de acción, de que está marchando, que está avanzando.
Tu actitud es fundamental. Fíjate todo lo que has logrado en estos días, ¿no? Ellos como protagonistas, reencuadrando y viendo que ellos pueden ser protagonistas no solo de la enfermedad, protagonistas de su sanación. Estoy aquí para acompañarte, es parte de nuestra misión. Pensemos que muchas de estas personas están solas en sus casas y si no, aunque tienen una familia, todos están detrás de una puerta y ellos están aislados completamente de una habitación por lo menos durante 10 días. Ya estamos en la cuenta regresiva, ya estamos dando la vuelta a la esquina. En un abrir y cerrar de ojos nos estaremos despidiendo. Todo esto los acerca cada vez más a su estado deseado, que es haberse sanado, haber llegado al final, y atendiendo a cada uno también, como hablábamos antes, desde su sistema representacional dominante. Y el mapa no es el territorio, y no eran mis pacientes a los que yo conozco desde siempre. No, muchos de ellos no los conozco, la gran mayoría. Y entonces me encontré con gente que no sabe su teléfono, que si se le descomponía el celular, yo no tenía otra manera de comunicarme porque no se acordaban su número telefónico de línea, o no saben su mail, o no saben qué es un mail a través del cual le teníamos que mandar a veces recetas. Entonces esto era mucho más que atender a una persona desde el punto de vista de su padecimiento orgánico. Estaba lo emocional, lo mental, lo social, lo intelectual, cultural, y todo esto también es parte de la efectividad de la atención médica. Y había que disolver la angustia y la ansiedad, y por eso estuve trabajando en esto de activar su sanador interior, técnicas de mindfulness, respiración, visualización del estado deseado, activando la pineal. ¿Por qué es tan importante activar la pineal? Porque allí está la melatonina que regula nuestro ritmo sueño-vigilia y durante nuestros sueños se repone nuestro sistema inmune y a su vez la melatonina también tiene que ver con la activación de nuestro sistema inmune y la disminución de la inflamación. Entonces esto era muy importante y había que darles técnicas de respiración 4-7-8, técnica de respiración alternante, anclajes, cierto lenguaje de tipo hipnótico, ciertas frases que los acompañaran a lo largo del día para poder llegar mejor al momento del sueño. Y vino a mi mente necesariamente con toda esta experiencia una frase de mi jefe, quien me formó, mi padre en la medicina, el doctor León Cubelum, durante la unidad docente hospitalaria, y él decía: curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Esta frase no era de él, sino del doctor Claude Bernard, que después la tomó su discípulo, el doctor Adolf Gubler, pero ellos lo dijeron esto allá por el siglo XIX. Y la verdad que para un virus como este, para el que aún no hay un tratamiento específico ni una vacuna, muchas veces lo único que teníamos entre manos era consolar. No solo consolar por la propia enfermedad, a veces paralelamente perdían a familiares que se habían contagiado entre ellos durante su proceso de COVID y no los podían despedir. Pero ya de esto habló Hipócrates, ¿no? Él decía allá por el siglo 460 a.C., la medicina es el toque, el remedio y la palabra. Acá estaba vedada la parte kinestésica, el toque estaba vedado, el remedio podía ser, pero no hay ninguno específico. Pero acá lo fundamental era y es la palabra, por eso es una voz en el teléfono, la de mis pacientes y la mía. Y hay historias que te curan. Y muchas veces lo que a mis pacientes les sirven son estas historias de a otros les pasa lo mismo que a usted, ¿no? Como el bolero. Y es cierto, poder contarles que otros que habían salido habían tenido los mismos padecimientos y lo habían logrado, permitía ver el futuro para ellos, les permitía ver esa luz al fondo del camino y cómo ese día estaba llegando. Y como les decía, el equilibrio de nuestro sistema inmune es fundamental, por eso importante la higiene del sueño, que les contaba antes varias de las estrategias. La nutrición es fundamental, nuestro cerebro necesita de la glucosa para poder pensar adecuadamente, nuestro sistema inmune necesita de las proteínas. Por eso era importante poder conversar con ellos desde otro lugar y que la conversación no sea un mero rescate de datos y de información y de sí, no, blanco, negro, sino que había que profundizar, hay que profundizar. La hidratación, porque nuestras neuronas se comunican por electricidad
¿Y quién es una buena conductora de la electricidad? El agua. Por lo tanto, recordarles que se hidraten más si tienen fiebre, tos, catarro. El movimiento que genera endorfinas, serotonina, dopamina, pensamientos y emociones, ¿no? Ayudarlos a cambiar, a transformar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y de eso dependía mucho y depende mucho de mi palabra, que ellos se respaldan muchísimo en nosotros, nos dan la autoridad. Entonces ayudarlos a empoderarse y ser los protagonistas de su salud, los protagonistas de su sanación, pudiendo tener entonces emociones positivas, porque como sabemos, la palabra emotion quiere decir energía en movimiento. Entonces esa energía positiva, desde ya, que iba a ayudar a su sistema inmune, iba a ayudar a mejores pensamientos, como una retroalimentación positiva y a sanar. Y aprendí a calibrar la tos del COVID. Nosotros en programación neurolingüística hablamos de calibrar, ¿no? Y aprendí a calibrar este tipo de tos que muchas veces me permitió anticiparme al resultado del hisopado, que a veces lleva varios días. Entonces hay una profesora, Cecilia Mascolo, de la Universidad de Cambridge, que dijo que tras hablar con médicos, uno de los rasgos más comunes que han notado en los pacientes con el virus es la forma de recuperar el aliento al hablar, así como la tos seca y los intervalos de sus patrones respiratorios. E hizo un proyecto, el proyecto AIR, que es un proyecto que está basado en un audio a través del celular y que permite identificar, ¿no? Está preseteado eso, a través del audio identificar de qué tipo de tos se trata. Y esto es muy importante para nosotros también para acompañar el diagnóstico con el aspecto clínico más allá del resultado del hisopado, que es lo fundamental para poder decir si el paciente tenía o no la enfermedad. Y este tipo de enfermedades trae mucho miedo. Es un círculo vicioso haber podido contagiar a alguien, de quién nos hemos contagiado, cómo estarán los familiares de los que esa persona estaba cuidando por ser hijos, padres, cómo estarán los compañeros de trabajo. Y el problema es cuando la enfermedad está colocada en la identidad. Entonces una paciente me dijo, antes eran los leprosos, ahora somos los pacientes COVID. Claro, porque ellos son COVID, entonces está colocado en la identidad. Y se activan fenómenos de ignorancia en este periodo, y al haber ignorancia, al haber infodemia, aparece el miedo, ¿no? Porque estamos invadidos por informaciones contradictorias y no sabemos qué hacer ni qué pensar. Y sucedieron casos de pacientes cuyos vecinos los discriminaban, pacientes que no querían que se supiera que tenían COVID o no querían que los viniera a buscar una ambulancia porque sus casas eran incendiadas o ellos eran apedreados, o la negación, lo cual es peor, porque no ir al médico para no ser reconocido como COVID y poder ser discriminado, o la culpa, echarse la culpa o culpar a otros, porque como siempre decimos, la culpa es hija del miedo. Y comencé a desarrollar algo que no solía hacer, lo había aprendido con otras técnicas, pero no así con la medicina, y mucho menos con gente a la que yo no conocía, que es la atención subrogada. Como un paciente de 90 años en un regular estado general, con dolor de pecho, con tos, que a lo mejor no usa un celular o no oye bien, me iba a dar una respuesta telefónica acerca de cómo se sentía. Entonces nos sucedió en el caso de una paciente que cumplió los 90 años mientras yo la seguía, que su hija médica me iba dando los pases de cómo su mamá estaba. Y también me pasó con un paciente que estaba en diálisis, muy mayor, regular estado general, y era su nieto que lo cuidaba, el que me pasaba la información, y así en el caso del paciente en diálisis tuvimos que definir su internación gracias al relato del nieto. Por lo tanto, vamos aprendiendo y flexibilizándonos, que es uno de los pilares de la programación neurolingüística. Y las creencias son fundamentales en la sanación. Este es el relato de una paciente de Salta que dijo que tomar arrope de chañar, recibir vapor de eucaliptus y a la mañana una cucharada de miel con limón y aceite, más creer en Dios y el amor de su familia, la habían curado. Por supuesto también intervinieron los médicos, también se le dio medicación, pero sin embargo creer en los métodos de sanación seguramente reforzó su sistema inmune, la reforzó psíquicamente y espiritualmente, ¿no? Porque toda esta energía, estas endorfinas que liberamos cuando recibimos el amor de nuestra familia, aunque sea a la distancia, en el caso de los pacientes que están en aislamiento, es fundamental. Pero yo no me quedé atrás.
Entonces a mis pacientes les decía, les voy a dar un remedio casero que a otros pacientes les hizo mucho bien. Quizás en este comentario ya había un porcentaje de efecto placebo, pero sin embargo les aseguro que son muy efectivos. Y se activa así un proceso de autosanación natural, pero indicado por expertos. Entonces indiqué té de jengibre, indico agua con sal para hacerse probes caseros, para disminuir la congestión nasal, o el té para colocarse en los ojos en los que tenían conjuntivitis por COVID. Y a veces esto del aislamiento se convierte en un signo del infinito, porque es el aislamiento versus las necesidades básicas no satisfechas, porque hay gente que vive sola y no tiene quien alcance un medicamento o un alimento. Entonces, ¿cómo hacer? Y ahí surge, de la mano de quienes estamos sanos y estamos del otro lado para escuchar, calibrar y registrar lo que el otro necesita, encontrar la tercera alternativa. Y recuerdo en esto el caso de un paciente que sufría de trastornos de ansiedad y a la vez estaba en aislamiento y se le estaba acabando su medicación, que es un antidepresivo, y a la vez no podía salir de la casa para comprarlo, y esto es con doble receta. Entonces tuvimos que buscar una tercera alternativa desde el sistema de salud y no hacerlo como estábamos acostumbrados a hacerlo siempre, porque si no, este paciente iba a activar sus mecanismos de trastornos de ansiedad, se iban a potenciar mucho más estando en aislamiento y aún más sin medicación. Y la resiliencia en aislamiento es fundamental, encontrar un sentido a la vida más allá del dolor, porque de eso se trata la resiliencia. La palabra resiliencia quiere decir rebotar. Recuerdo el caso de un paciente a quien llamé para darle el resultado de su hisopado, que era positivo, y decirle, avíselo al hospital donde está internada su mamá, así los médicos ya saben, porque están esperando el resultado de ella también, ¿no es así? Y el paciente decirme, mi mamá falleció. Y él no poder despedirla y estar él cuidando de su propia vida en ese momento, frente a un gran dolor. Y ahí la resiliencia hubo que activarla, y de mi parte acompañarlo, una vez más esto de acompasar y acompañar en el dolor. Y recuerdo el caso de una paciente que me contó que estaba cuidando a su nietito. Le digo, pero ¿cómo si usted está en aislamiento? Es que la única fuente de trabajo de la familia es mi hija. Así que ella desde la cocina cuidaba a su nietito que estaba en un corralito en el comedor, mientras su hija iba a trabajar por las mañanas. Pero esto también le daba y le da un sentido a su vida. La motivación y la confianza. Y aquí comenzamos con el tema de los pacientes que tienen patología oncológica y además tenían COVID. Entonces, es esto de aceptarse, de aceptar esto que me sucedió, amarse, tener objetivos claros, seguir pensando en que después de esto hay más, vamos por más. Tener un entorno de amorosidad. De allí comenzaban las charlas por teléfono con los grupos familiares, poníamos en altavoz y yo les daba un informe a todo el grupo familiar a través del altavoz del teléfono del paciente, porque no podían tomar todos el mismo teléfono por el riesgo a contagiarse. Y había que hacer campo a través del teléfono hasta que llegara el día en que pudiéramos darle al alta de estos pacientes, que generalmente nos lleva más tiempo, y ellos pudieran comenzar o recomenzar su ansiada quimioterapia para sanarse, ¿no? Y la palabra sanar tiene que ver con salvar, para salvarse. Y hay que hacer un cambio de estado entrando en el mapa del otro. Y entonces yo iba conociendo, según lo que escuchaba que pasaba del otro lado, los movimientos familiares, los movimientos de la casa. Entonces le decía, ¿cómo está su familia? O ¿cómo quedó su jardín? Porque algunos que se sentían bien para pasar el tiempo iban a cortar el pasto. O escucho que canta el gallo. Y mientras distraía su hemisferio izquierdo con el escucho que canta el gallo, le mandaba algún mensaje subliminal, ¿no? Alguna palabra hipnótica el lenguaje hipnótico para ayudarlos a que resignificaran esta etapa y pudieran seguir adelante. O las mujeres argentinas, todas mis pacientes cuando se mejoran se ponen a limpiar los placares y la casa porque sienten que no tienen nada que hacer. Entonces yo les decía, mujer argentina, tenés que descansar, ya te harán trabajar a full cuando te recuperes. O cómo está su gato, porque algunos viven solos y su única compañía es un gato. O siga disfrutando de este día. Capaz el paciente no me decía que estaba disfrutando, pero yo le daba una orden encubierta. Siga disfrutando, siga mejorando. Hasta mañana en que seguro está mejor, ¿no? Y esta pausa de está mejor, hacer la pausa y ya hacerlo sentir mejor en el aquí y en el ahora. Y generando también un espíritu proactivo, generando que somos un equipo, yo te conozco.
Me acuerdo de un paciente que vive en el campo, en la provincia de Buenos Aires, pero en zona de campo. Entonces le dije, debe ser hermoso sentarse en la puerta de tu casa. Y de este modo también le estaba dando una orden encubierta. Y apareció como comentario de muchos de ellos, doctora, la voy a extrañar, quiero conocerla cuando todo esto termine. Y realmente yo también siento que cuando colgamos el teléfono y cuando nos despedimos, me vienen escalofríos, a veces lágrimas, trago saliva como recién, porque los extraño, porque son 10 días intensos y a veces son algunos más. Y aparecen las metáforas en salud, fundamentales. Entonces hay pacientes que no se pueden levantar de la cama, que no se pueden levantar de la silla y son gente muy joven y están sorprendidos por esto. Entonces yo les digo, mira, tu cuerpo está corriendo la maratón, mientras vos estás acostado. Y ahí empiezan a entender, le digo, agradecele a tu cuerpo y ahí reencuadramos y dar las gracias, ¿no? Esto que entonces ya damos por hecho lo que está sucediendo. Agradecele a tu cuerpo, porque gracias a todo el trabajo que tu sistema inmune está haciendo por lo que estás cansado, te estás recuperando en tu casa y no tenés que estar en la cama de un hospital. O el virus tiene muchos disfraces, nuestro cuerpo tiene que aprender a reconocerlos. Mientras tanto, nos tenemos que seguir cuidando, ¿no? Son dos verdades con este mientras tanto. El virus tiene muchos disfraces, pero confiamos en que tu cuerpo puede aprender a reconocerlos. Pero es importante que también te sigas cuidando. Y reencuadrando, frases de reencuadre. Gracias a la transpiración, tu cuerpo evita la fiebre. La pérdida del gusto y el olfato es muy incómoda, pero afortunadamente antes o después están regresando. La pérdida del gusto y el olfato es característica, pero felizmente no tiene gravedad. Gracias a que estás amamantando, tu bebé está protegido. Sos doblemente importante para nosotros, vos y tu bebé que está en la panza. ¿Cómo se portó hoy? ¿No? Y teniendo en cuenta, por supuesto, los tiempos verbales en que conjugamos, siempre en presente, usando gerundio, haciendo las pausas, como para que ya ir sentando en su mente inconsciente esto como una verdad presente. Y nunca falta el comentario, tengo miedo a sufrir, tengo miedo a morir. Entonces, esto me ha pasado mucho, sobre todo con los pacientes más añosos, los que llamamos mal colocado en la identidad, población vulnerable. Entonces, como dicen, soy vulnerable, entonces soy pasible de morirme. Pero no, hablamos desde otro lugar. Usted conoce su cuerpo mucho más que otros pacientes que nunca tuvieron nada. Se ha tenido una especial atención en sus síntomas gracias a sus antecedentes. Se han realizado estudios diagnósticos y recibido tratamiento con precocidad. Eso lo aventaja sobre otros pacientes. Lo importante es que está bajo control diariamente. Estamos para eso, para acompañarlos y prevenir. O sea, aún en ellos se puede prevenir. Y estamos reencuadrando eso que los hace pensar y saberse de algún modo más vulnerables, pero también encontrar la ventaja en esta oportunidad que significa saber que ya tenían un tema de salud. Y está esto de la resonancia límbica y la alegría es contagiosa. Entonces yo les digo cuando están mejor, excelente 10, felicitado. Sigue así como decía mi maestra de segundo grado. Cuánto me alegra que esté mejorando. Y esta alegría los ayuda muchísimo y recuerdo el caso de una paciente, ¿no? Yo hablo siempre con ellos acerca de festejar los logros, el amor y los cuidados recibidos. Entonces una señora mayor un día me daba ocupado su teléfono. Le digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasaba? Ay, que estaba charlando con mi nuera. Pero querida, ¿cómo le dan ustedes a la sin hueso con su nuera? Ahora, qué afortunada es usted. Cuánto que la quiere su nuera y cómo le hace compañía a través del teléfono. Y los estilos de nuestros pacientes. Y recuerdo a don Horacio, kinestésico, con una estructura fundamental, específico. Y encima me decía, doctora, ¿no me puede llamar otra vez a la noche? Entonces yo me colgaba esta carterita, ahí lo colocaba mi celular y los auriculares. Y mientras caminaba por la casa, iba haciendo tareas de la casa, lo llamaba a Horacio. Al principio le preguntaba los aspectos fundamentales que yo tenía que saber para guiarlo específicamente en el tema de salud física. Pero como Horacio también padecía trastornos de ansiedad, su esposa era una paciente psiquiátrica, entonces él se sentía muy solo, muy aislado.
Entonces, en esas largas conversaciones donde me especificaba desde el gramaje de las galletitas y la composición de las galletitas que había desayunado y cómo había picado la cebolla y el morrón para el almuerzo en adelante, con todo un procedimiento y toda una estructura que había organizado a lo largo del día, me contaba de su trabajo, sus preocupaciones, su trabajo interrumpido. Así es como, bueno, se pasaban unos 20 y pico de minutos de consulta con Horacio, pero pensemos que yo llamo 25 pacientes. Pero con Horacio me organizaba de manera de poder acompañarlo en esto, en el estilo de paciente que él era. Y bueno, como verán ustedes, esto ha sido para nosotros y es para nosotros los médicos una gran experiencia. Yo lo tomo como una oportunidad y lo resignifico. Y me acuerdo de esta frase, Shawona Shikova, esta frase de las tribus africanas del sur, donde decimos, eres importante para mí. Y entonces ellos dicen, entonces yo existo para ti. Yo a mis pacientes les digo, y realmente es así, son importantes para mí. Y ellos saben, aún conociéndome a lo largo de tan solo 10 días, que existen para mí. Muchas gracias.